Muy buenos días, ministros y colaboradores y obreros, servidores de Cristo en este curso. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. En esta ocasión vamos a leer en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, versos del 9 al 18, donde dice: pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, Jesucristo, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Que Dios bendiga su palabra en nuestras almas y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la palabra podemos ver que Dios tiene muchos hijos, y por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Jesucristo participó de lo mismo para redimir a todos los hijos de Dios. Y ahora vean, Él nos llama hermanos. Somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y ahora vean cómo en edad
Cristo ha estado llevando a cabo el nacimiento, que es el nuevo nacimiento, de los hijos e hijas de Dios de edad en edad. Y así, de edad en edad, podemos ver un programa divino llevándose a cabo, el cual es el programa divino de la creación de los hijos de Dios e hijas de Dios, la creación de un cuerpo teofánico, y para el día postrero, en adición al cuerpo teofánico, recibiremos el cuerpo físico y glorificado y eterno que Él ha prometido para todos nosotros. Ahora, siendo que el ser humano es alma viviente, el ser humano, vean ustedes, viene en un cuerpo de carne, con un espíritu del mundo, pero su alma es lo más importante, y el alma está viniendo en un cuerpo mortal de este mundo y también con un espíritu del mundo, pero está viniendo así en la permisiva voluntad de Dios. Y por eso es que se requiere el nuevo nacimiento. Porque por medio del nacimiento natural a través de papá y mamá, hemos obtenido un nacimiento y una manifestación en el mundo. Pero no es para vivir eternamente en esa manifestación y en ese cuerpo mortal corruptible y temporal, sino que es para vivir una temporada, para hacer contacto con Cristo en el programa que Él tiene, para así obtener nuestro nacimiento en el reino de Dios. O sea, para que nuestra alma nazca en un cuerpo teofánico en el reino de Dios y sea colocada así nuestra alma en lugares celestiales. Al estar con un cuerpo teofánico por medio de recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y ahí recibimos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y luego para el día postrero recibiremos el cuerpo físico glorificado y eterno que Cristo ha prometido para todos nosotros. O sea que para este tiempo final, el día postrero es el tiempo para el cual nosotros los que vivimos seremos transformados luego que los muertos en Cristo hayan resucitado. Ahora, hablando acerca de nuestro tema, los hijos del séptimo sello, veamos quién es el séptimo sello para ver quiénes son los hijos del séptimo sello. En el mensaje de los sellos, página 469, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan?
Ahora aquí está, era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora, ¿cuál es el ángel que tiene el séptimo sello? Es este ángel que aparece aquí, en esta nube formada por los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil, y un ángel diferente a esos 7 ángeles. Este ángel es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su cuerpo teofánico. Y él es el que ha estado produciendo el nuevo nacimiento de todos los hijos e hijas de Dios, porque este ángel es el Espíritu Santo. Cuando Ezequiel lo vio en el capítulo 9, él vio un varón vestido de lino. Capítulo 9 de Ezequiel, tenemos ahí a ese varón vestido de lino con vamos a ver, capítulo 9, verso 1 y adelante dice: clamó a mis oídos con gran voz, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí tenemos a este varón, y este varón es el Espíritu Santo. Él es el varón vestido aquí de lino. Él es el verbo que era con Dios y era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vean ustedes, por él fueron hechas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es el mismo Dios dentro de su cuerpo teofánico. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el verbo que se hizo carne 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo, y fue conocido por el nombre que le fue colocado al velo de carne, el nombre Jesús, para llevar a cabo su obra de redención con ese cuerpo que llevaba ese nombre. Por eso la obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario lleva el nombre de Jesús, porque ese nombre significa redentor,
Salvador, y por eso llevó a cabo con ese nombre la obra de redención, la obra de salvación en la cruz del Calvario. Y ahora, este Melquisedec, ven ustedes, que es el mismo Elohim, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, encontramos que en su programa está tener hijos e hijas. Cuando Adán cayó allá en el huerto del Edén, Adán y Eva, hubo una interrupción para la venida de los hijos e hijas de Dios a este planeta Tierra. Y por eso quedaron reservados los primogénitos de los hijos de Dios. Los primogénitos quedaron reservados para venir cuando ya el segundo Adán estuviera en la tierra y llevara a cabo su obra de redención para poder tener hijos e hijas y así venir a existencia esa nueva creación de hijos e hijas de Dios. Porque por medio de Adán ya esa es una creación caída. La primera creación cayó y por lo tanto la descendencia de Adán está sentenciada a muerte y toda persona que viene a este mundo naciendo por medio de una mujer, encontramos que viene sentenciado a muerte. Pero ahora el segundo Adán, que es nuestro hermano mayor, Jesucristo, ha venido a este mundo en carne humana 2000 años atrás y pagó el precio de la redención, murió en la cruz del Calvario para redimirnos y así traernos a existencia en este planeta Tierra en cuerpos eternos, cuerpo teofánico eterno y cuerpo físico eterno. Pero vean ustedes, así como Él vino por medio de la creación caída, o sea, vino en el vientre de María, que pertenece a una creación o pertenecía a una creación caída, venía de la descendencia de Adán y Eva. Ahora la nueva creación, vean ustedes cómo viene, pasa por medio de la creación caída y se manifiesta naciendo en Belén de Judea, y Cristo es el primero, el principio de esa nueva creación. Él es el principio de la creación de Dios, tanto de esta parte física, de la parte física, como también de la parte teofánica. Y ahora, Él fue el primero con un cuerpo teofánico, porque Él es el mismo Dios que se creó su cuerpo teofánico, se manifestó en un cuerpo teofánico y luego, pasados miles o millones de años, se manifestó en un cuerpo de carne llamado Jesús. Y ahora, Él es el segundo Adán. Y ahora nuestro primer nacimiento aquí en la tierra es por medio de la descendencia del primer Adán. Pero tenemos un nuevo nacimiento que es nuestro segundo nacimiento, que es por medio del segundo Adán. Y por lo tanto, así como el nacer por medio de nuestros padres terrenales, pertenecemos a la descendencia de Adán, del primer Adán,
por medio del nuevo nacimiento, entonces pertenecemos al segundo Adán, como hijos e hijas de Dios. Como hijos e hijas de Dios son manifestados los escogidos de Dios, que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pertenecen a una nueva raza, a una nueva familia, una familia celestial, y pertenecen a un nuevo Adán, el segundo Adán, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Y aunque todavía estamos en este cuerpo mortal y tenemos que estar relacionados con este mundo que es descendiente del primer Adán, nosotros pertenecemos a otro mundo, al mundo del segundo Adán. Por lo tanto, pertenecemos a su dimensión, pertenecemos a la séptima dimensión y a la sexta dimensión, y pertenecemos al glorioso reino milenial y reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo dijo que Él no era del mundo y que sus hijos tampoco eran del mundo. Señor, Él dijo: Padre, guárdalos del mundo. Él dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora Él dijo que ha estado en el mundo. Y San Juan dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahora Cristo dijo que sus hijos no eran del mundo, como tampoco Él era del mundo. O sea, no es Cristo de cosmos y sistemas mundiales, ni sus hijos tampoco, pues sus hijos pertenecen al reino de Dios. Y ahora, el ángel que tiene el séptimo sello, siendo el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vean ustedes cómo, siendo él el segundo Adán, el cual se hizo carne, porque el primer Adán fue un hombre de la sexta dimensión, creado. Ese cuerpo teofánico de ese hombre creado por este hombre de la sexta dimensión, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su cuerpo teofánico, el cual le creó a su hijo Adán un cuerpo teofánico también, y después lo colocó en la tierra en un cuerpo de carne creado del polvo de la tierra. Vean lo que fue la manifestación de Adán en carne humana. Fue la manifestación de un hombre de la sexta dimensión que vino a esta tierra para vivir y multiplicarse por medio de su compañera Eva, pero tenía que hacer de acuerdo al tiempo establecido por Dios. Y ahora, miles de años después, viene otro hombre de la sexta dimensión, hecho carne, para reproducirse en la tierra. Y ese es este ángel, el cual, cuando se hizo carne, fue conocido por el nombre de Jesús. Y ahora, Jesús, conforme al programa de creación divina para vida eterna, una creación con vida eterna, tiene que mantener el orden divino de esa creación con vida eterna. Así como Él vino a la tierra con vida eterna y vino en un cuerpo creado por Dios,
Y por eso podía decir, nadie me quita la vida. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. O sea, que Cristo se identificó como inmortal. Y no solamente eso, sino que dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Era antes que Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que era antes que él. Y ahora Jesús dice que él es antes que Abraham también. Y era antes que Noé también. Y era antes que Enoc también. Y era antes que Set. Y era antes que Abel. Y era antes que Adán también. Antes de Adán estar en su cuerpo teofánico, ya Jesús estaba en su cuerpo teofánico, porque Jesucristo es el mismo Dios que se hizo carne. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne y ha sido visto de los ángeles. Ha sido visto de los ángeles. Vean los ángeles, pues él estaba en su cuerpo teofánico, cuerpo angelical, y los ángeles vieron como el ángel del pacto se hizo carne y estuvo en medio de los seres humanos. Cuando Jesús estuvo ayunando, dice que allí estaban las fieras, pero los ángeles le servían. Y ahora, vean ustedes, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, encontramos que al hacerse carne, al hacerse hombre entre los seres humanos, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y ahora, los primogénitos de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los primeros en los cuales Dios pensó, aunque los manifieste al final. Y ahora, este ángel del pacto, el cual es el mismo Dios, en su cuerpo teofánico llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, se haría carne en medio de los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención y reproducirse y producir una familia. ¿La familia de quién? De Dios, del ángel del pacto, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. Ahora miren cómo vendría. En Malaquías capítulo 3, verso 1 en adelante dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto. ¿Quién le apareció al profeta Moisés? Ese es el que vendría en el cumplimiento de la venida del Mesías. Este ángel de Jehová, el ángel del pacto, es el que vendría vestido de carne humana en el velo de carne llamado Jesús. Ahora, por eso es que a través de los evangelios encontramos a Jesús dando testimonio de que Él es antes que Abraham, porque Él es antes de toda la creación. Antes de la creación del universo, Él ya estaba en su cuerpo teofánico. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los
por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo hizo el universo? Por medio de su Hijo. Por medio de ese cuerpo teofánico a través del cual Dios estaba manifestado, llevó a cabo toda la creación. Habló la palabra creadora y las cosas vinieron a existencia. En Hebreos también, capítulo 11 nos dice, verso 1 y adelante dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho ¿por quién? Por el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que no se veía, el cual hablando existencia, todas las cosas vinieron a existencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si creó, pues usó su palabra creadora. Y ahora, en San Juan capítulo 1, nos dice, capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, vamos a ver si lo captamos bien. Dios no creó nada, no creó el universo y las demás cosas hasta que no estuvo en su cuerpo teofánico. Y el principio de la creación de Dios fue ese cuerpo teofánico. Así como el principio de la nueva creación de Dios, el principio del cuerpo físico glorificado y eterno que tendrán los hijos e hijas de Dios, el principio sea el primero, es el de nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego, nosotros somos la continuación. Así es también en cuanto al cuerpo teofánico. Y ahora, vean ustedes cómo todas las cosas Dios las creó estando en su cuerpo teofánico. Y ese hombre de la sexta dimensión llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, que es el verbo que era con Dios y era Dios, el cual era en el principio con Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y lo conocimos por el nombre de Jesús. Él tuvo que hacerse carne para poder traer la redención de todos los hijos de Dios, para que los hijos de Dios puedan venir por la vía correcta con vida eterna. Y ahora nos encuentra en estos cuerpos mortales, encuentra nuestra alma en cuerpos mortales con un espíritu del mundo, pero por medio de la palabra creadora, miren ustedes, crea para nosotros el cuerpo teofánico por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Y luego
Si la persona parte, va al paraíso y vive en el paraíso en ese cuerpo teofánico, como vivió Jesús, quizás por millones de años, en ese cuerpo teofánico. Y como vivió Adán también en el cuerpo teofánico, y no sabemos por cuánto tiempo vivió en él. Y ahora hay millones de hijos e hijas de Dios ya con sus cuerpos teofánicos viviendo en ellos en el paraíso. Se encuentran en la misma etapa, en la misma condición en que se encontraba Jesús antes de venir a la tierra. Porque Jesús es el mismo Dios que se hizo carne entre los seres humanos. Y ahora encontramos que le apareció en su cuerpo teofánico a muchas personas, a Adán, a Abel, a Set, a todos estos profetas del Antiguo Testamento. Y cuando ellos vieron al ángel de Jehová en la forma de un varón, de un ángel, de otra dimensión, de la sexta dimensión, ¿a quién estaban viendo? A Jesucristo. Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y ahora Él se haría hombre carne, un hombre de esta dimensión. Y por cuanto es la palabra, sería un profeta. Y sería el profeta mayor. Porque sería Dios profeta. No un profeta de Dios, sino Dios profeta. Dios hecho hombre, por lo tanto Dios hecho profeta. Porque Él es el único que ha estado profetizando por medio de diferentes velos de carne. Y luego cuando apareció en su velo de carne llamado Jesús, manifestado en toda su plenitud, también estuvo profetizando. Y ahora, el de edad en edad ha estado creando una nueva raza. Una raza de la cual Él es el primero y la cabeza de esa nueva raza. O sea que Jesucristo ha estado creando una nueva raza y esto es una super raza porque es a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Branham acerca de esta super raza que Cristo está creando. En el mensaje de las 7 edades de la Iglesia Gentil, página 186 de esta versión que tengo en español, dice: aquí está lo que estoy tratando de decirles. La ley de reproducción es que cada especie produzca según su género. Génesis 1:11. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Cualquiera que fuera la vida que estaba en la simiente, vino en la planta y luego en el fruto. La misma ley se aplica a la iglesia hoy en día. Cualquier simiente que empezó en la iglesia vendrá y será igual a la simiente original, porque es la misma simiente. En estos últimos días, la verdadera novia iglesia, la simiente de Cristo. Ahora vean, ¿cuál es la simiente de Cristo? Es su iglesia.
En estos últimos días, la verdadera novia de Cristo, la verdadera novia, iglesia, vamos a ver, en estos últimos días, la verdadera novia, iglesia, la simiente de Cristo, llegará a la piedra fundamental. O sea, la piedra ¿qué? Angular. Y ella será la super iglesia. ¿Dónde es que llega a manifestarse como la super iglesia? En la edad de la piedra fundamental, la edad de la piedra angular. Y ella será la super iglesia, una super raza, a medida que se acerca a él. Ellos que están en la novia serán tan igual a él que reflejarán su misma imagen. Esta es la manera para ser unidos con él. Ellos serán uno. Ellos serán la mera manifestación de la palabra del Dios viviente. Y ahora más abajito dice, el primer hijo, Adán, era la palabra simiente hablada de Dios. Le fue dada una esposa para reproducirse, pero para eso le fue dada la esposa para reproducirse, para reproducir otro hijo de Dios. Pero ella cayó por mezclarse, ella hizo que él muriera. El segundo hijo, Jesús, también una palabra simiente hablada de Dios, le fue dada una novia así como fue con Adán, pero antes de que él se pudiera casar con ella, ella también había caído. Ella, como la esposa de Adán, fue puesta a prueba para ver si creería la palabra de Dios y tendría vida, o dudar la palabra y morir. Ella dudó, dejó la palabra y por eso murió. De un grupo pequeño de la verdadera simiente de la palabra, Dios presentará a Cristo una novia amada. Ella es una virgen de su palabra. Ella es una virgen porque no conoce ningún credo ni dogma hecho por el hombre. Y a través de los miembros de la novia será cumplido todo lo prometido por Dios que habría de ser manifestado en la Virgen. La palabra de promesa vino a la Virgen María y esa palabra prometida era el mismo, quien había de ser manifestado. Dios fue manifestado, él mismo actuó en ese tiempo y cumplió su propia palabra de promesa en la Virgen. Fue un ángel quien le había traído el mensaje y el mensaje de ese ángel fue la palabra de Dios. Isaías 9:6. Él cumplió en ese tiempo todo lo que estaba escrito acerca de él, porque ella aceptó su palabra. Los miembros de la novia virgen le amarán y tendrán sus virtudes, porque él es su cabeza y todo poder le pertenece. Ellos están sujetos a él, así como los miembros de nuestros cuerpos están sujetos a nuestra cabeza. Aquí podemos ver cómo para el día postrero, por medio de un grupo pequeño llamado la novia del Señor Jesucristo, vean ustedes, Cristo estará manifestado, obrará, y por medio de su iglesia en esa etapa de la piedra fundamental, de la piedra angular, Dios cumplirá todo lo que él ha prometido a su iglesia. ¿Y lo cumplirá dónde? En su iglesia. Y ahí estarán los hijos del séptimo sello del día postrero. Ahora, todos los hijos e hijas de Dios de las diferentes edades que han transcurrido también son hijos
del séptimo sello. Son hijos del ángel del pacto, que es Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento. Vean ustedes, han nacido en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pero es en el día postrero en que el séptimo sello, el ángel que era diferente a los demás, viene a su iglesia en la edad de la piedra angular, y ahí estarán los hijos del séptimo sello recibiéndolo, porque ellos estarán en carne humana. ¿Y él cómo vendrá? Vamos a ver cómo vendrá. Él es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Él es el ángel del pacto, el Espíritu Santo. Página 134 dice: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que viene? El ángel que era diferente a los demás, el ángel del pacto, Jesucristo en Espíritu Santo. Jesucristo en Espíritu Santo y Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y ahora Él viene. En la página 131 nos habla de su venida. Y dice: ahora Jesús, su nombre sobre la tierra, fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esas razones que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. O sea que los truenos son los que hablan, pues es la voz de Cristo descendiendo del cielo como el ángel fuerte, y hablando Cristo con esa voz, como cuando ruge un león. Los 7 truenos emiten sus voces. O sea, la voz de Cristo nos habla y nos revela el misterio de su venida, o sea, el misterio del séptimo sello. Ahora noten, nadie entendía ese nombre, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gente, o sea, a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. Es la venida del Mesías, es la venida de Cristo, es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. Página 277 del libro de los sellos dice nuestro hermano Branham orando: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Y ahora vamos a ver cómo es que viene. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Cómo es que viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Viene en un hombre.
Por eso el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el verbo, la palabra, viene encarnado en un hombre, viene manifestado en un hombre en el día postrero. Y eso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 y del ángel fuerte que desciende del cielo, el cual fue visto aquí en el 1963 en esta nube. Aquí están los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades en sus cuerpos teofánicos, y aquí también está este ángel en su cuerpo teofánico, el cual es el ángel del pacto, el cual es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico manifestado. Pero para el día postrero vendrá el séptimo sello, que es ese ángel viniendo a la tierra. Y el séptimo sello, el misterio del séptimo sello, será revelado a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuándo? Dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice, cuando está hablando acerca de en la parábola de la higuera, que representa al pueblo hebreo, dice, está hablando de Israel en su propia patria, pero notaron que él no habla nada de la revelación del séptimo sello, y también acá en Apocalipsis, en la apertura de los sellos, también lo omitió. Vemos pues que es un misterio por completo, y la hora todavía no ha llegado para que se diera a conocer este misterio. Hemos llegado hasta aquí, y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. ¿Cuándo será revelado el misterio del séptimo sello? Cuando aparezca Jesús. ¿Sobre dónde? Cuando aparezca Jesús sobre la tierra para llevarse a su novia. ¿Y cómo? Dice nuestro hermano Branham, ¿qué aparecerá? Dice, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente, ¿qué? Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando aparezca sobre la tierra, ¿cómo? Esto será la palabra encarnada en un hombre. Cuando la palabra, el verbo, la palabra esté encarnada en un hombre en el día postrero, eso será el séptimo sello siendo cumplido, y por medio de esa manifestación en carne humana vendrá a la iglesia de Jesucristo la revelación del séptimo sello, siendo dada a conocer esa revelación, siendo dado a conocer el misterio del séptimo sello. O sea que para obtener la revelación del séptimo sello, se requiere que las personas estén escuchando al séptimo sello, el ángel del pacto, viniendo en el día postrero sobre la tierra, y eso será la palabra, el verbo, el ángel del pacto, la palabra encarnada en un hombre en el día postrero, manifestado en carne humana, velado este ángel del pacto en carne humana y revelado a través de carne humana, dándole a conocer a su iglesia en la edad de la piedra angular el misterio de su venida. Es el misterio de su venida, no a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima, sino su venida a su iglesia en la edad de la piedra angular. Ahí es donde se cumple su venida. Y ahora, en el libro de los sellos, página 57, en español dice: vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto, y él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. ¿Quién es el que viene envuelto en esa nube? Aquí lo tienen, envuelto en esta nube formada por ángeles y por él mismo. Ahí viene ese ángel fuerte, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová.
Bien, ahora continuando. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora, ¿cómo viene por su iglesia? El ángel fuerte que desciende del cielo. Este ángel que era diferente de los demás, viene por su iglesia en carne humana manifestado en el día postrero. Eso es el verbo, la palabra, encarnada en un hombre. Será a través de carne humana que veremos al ángel fuerte en medio de su iglesia en el día postrero, clamando como cuando ruge un león y los 7 truenos emitiendo sus voces y nosotros escuchando lo que los 7 truenos estarán hablando, lo que la voz de Cristo como león de la tribu de Judá estará hablando al clamar. Y así es como escucharemos la revelación del misterio del séptimo sello, del misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el misterio de la venida del ángel fuerte, el misterio de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el misterio de la segunda venida de Cristo, el misterio de la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, en medio de su iglesia entre los gentiles, en la edad de la piedra angular. Por eso es que cuando dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, en Apocalipsis capítulo 4, luego por medio de su ángel mensajero, es que son dadas a conocer todas estas cosas, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién? A su ángel. ¿Para qué? Ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis 22, verso 16 dice, yo Jesús, ¿quién? Jesucristo, el ángel fuerte, el ángel que era diferente a los demás. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado de este ángel? Del ángel fuerte, del ángel que era diferente a los demás. Su enviado es su ángel mensajero. Su profeta mensajero para la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino. Y ángel mensajero de la edad de la piedra angular con el mensaje eterno de Dios. Para predicarlo a todo pueblo, nación, lengua y reyes y tribus. A todo el que esté sobre el planeta Tierra en este tiempo y en tiempos futuros. Y a muchos de los que estuvieron en tiempos pasados que estarán en el reino milenial y otros que no estarán en el reino milenial pero que después estarán, después del juicio final, saldrán con vida eterna o a vida eterna y estarán en la eternidad. Y por medio del evangelio eterno, ellos obtendrán el conocimiento que se requiera para vivir en la eternidad. Porque ni en el milenio, ni en la eternidad, las personas que vivirán serán ignorantes, sino conocedoras de Dios y todo su programa. Dice Zacarías capítulo 14, verso 9. Y en aquel día, Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será uno y uno su nombre. También hay otras escrituras que dicen, y todos me conocerán. Ahora eso es para el reino milenial, para todos los que estén en el reino milenial. Y eso es para nuestra edad, para todos los que estén en nuestra edad. Los que ya están y los que estarán más adelante. Porque todos lo conoceremos a él, al ángel del pacto, que es el Jehová del Antiguo Testamento,
velado y revelado a través de carne humana. Ahora vean, todo es sencillo, dijo nuestro hermano Branham. Vamos a ver, en la página 472, dice del libro de los sellos, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin? El séptimo sello. Porque el mensaje del tiempo del fin es el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo. Alrededor del séptimo sello de la venida de Cristo es que gira el mensaje del evangelio del reino. Ese es el mensaje del tiempo del fin, el séptimo sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto según la Biblia. Pero antes de conocer eso, recuerden Apocalipsis 10 del 1 al 7, que al fin del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios serían conocidos. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo sello. La apertura del séptimo sello en cuanto a su cumplimiento y en cuanto a ser dado a conocer ese misterio, es la señal ¿de qué? Del fin del tiempo. El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, recuerden que Dios obra en cosas pequeñas. En verdad no me daba cuenta de lo que estaba hablando, pero ahora lo veo bien. Será de una manera tan humilde. Uno pensaría que una cosa tan tremenda sería revelada allá en el Vaticano, pero más bien viene como vino Juan el Bautista, viene como el nacimiento de nuestro Señor allá en un establo. Gloria a Dios, la hora está a la mano. Aquí estamos, oh hermanos. Ahora vean cómo el séptimo sello, cuando empiece será algo completamente secreto según la Biblia. Como fue un secreto, aunque no había sido prometido como un secreto, pero fue un secreto para muchas personas. La primera venida de Cristo, cumplida en medio del pueblo hebreo por casi 30 años, y era un secreto. Miraban el calendario, ya pronto comienza la semana número 70. Y el Mesías tiene que aparecer en la semana número 70. Y estaba en medio de ellos por casi 30 años. Y no se habían dado cuenta que aquel joven carpintero de Nazaret era el Mesías. Y que sería ungido como el Mesías prometido para aquel tiempo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, vino el Espíritu de Dios sobre Jesús y ahí fue ungido como el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Para comenzar su ministerio mesiánico, vean ustedes, fue ungido por el Espíritu de Dios y por eso él pudo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Juan lo vio sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Vamos a ver, ya que lo tenemos aquí, el libro de San Lucas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, San Lucas capítulo 4, verso 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba cumplida allí la escritura mesiánica del ungido que Dios enviaría en medio del pueblo hebreo en el cumplimiento de la venida del Mesías, en el cumplimiento de la venida de la simiente de la mujer de Génesis capítulo 3, verso 15, y del hijo de la Virgen de Isaías capítulo 7, verso 14, el niño que nacería en medio del pueblo hebreo en Belén de Judea, pero que se crió en Nazaret. Ahora una persona puede nacer en un sitio y luego criarse en otro sitio, y cuando le preguntan ¿de qué pueblo tú eres?, la persona pues sabe de qué pueblo es. Ahora puede estar viviendo en otro pueblo, pero es como es oriunda. Esa es la palabra, Miguel. Oriunda de tal pueblo. Y Jesús era oriundo de Belén de Judea, aunque se había criado en Nazaret. Ahora, de todos ustedes que están aquí presentes, ¿cuántos son oriundos de la ciudad de Guatemala? Ven, muy pocos. ¿Son oriundos de otras ciudades? ¿Cuántos de los que están aquí? Ven, la mayoría. Y así pasaba con Jesús. Le decía Jesús de Nazaret, pero era oriundo ¿de dónde? De Belén de Judea. Y ahora Él es el ungido por el Espíritu de Dios. Vino el Espíritu de Dios, el ángel del pacto en toda su plenitud, ungiendo ese velo de carne y usándolo en toda su plenitud en el cumplimiento de la promesa mesiánica, de la primera venida del Mesías. Y ahora vean cómo cumplió el ángel del pacto por medio del velo de carne llamado Jesús. Cumplió la obra de redención en la cruz del Calvario. No fue el ángel del pacto el que murió, sino el velo de carne que tenía el ángel del pacto, el velo de carne llamado Jesús. Y ahora, para el día postrero, vendrá nuevamente este ángel del pacto velado en carne humana. Vendrá manifestado en carne humana. Él es el verbo, la palabra, y vendrá la palabra encarnada en un hombre del día postrero. Él ha estado manifestado de edad en edad en cada ángel mensajero, pero en ninguno de ellos cumplió su promesa de su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. En ninguno de ellos cumplió el séptimo sello, porque eso es para ser cumplido en la edad de la piedra angular, en su manifestación en carne humana, en su ángel mensajero. Y ahora, ¿quién es el que vino 2000 años atrás? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Jehová. Y vino para estar manifestado en carne humana, llevar a cabo la obra de redención y así poder tener hijos e hijas aquí en medio de la raza humana, pero hijos del cielo, por medio de creación divina. Al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo. Y de edad en edad, Él ha estado llevando a cabo esa creación, creando nuestros cuerpos teofánicos iguales al de Él, porque vienen de Él. De su cuerpo teofánico, pues viene nuestro cuerpo teofánico. Y ahora
Para el día postrero, ¿quién es el que viene? El ángel del pacto, el ángel que tiene el séptimo sello. Y viene a su casa, que es su iglesia, y viene a la edad de la piedra angular, la cual se cumple ¿dónde? En la América Latina y el Caribe. Y viene el verbo, la palabra, velada en carne humana en este tiempo final. ¿Quién es el que viene? Viene el ángel del pacto. Algunos mirarán y verán un hombre, pues estarán viendo el velo de carne, pero otros mirarán que dentro de ese hombre estará la palabra encarnada, estará manifestado el ángel del pacto visitando a sus hijos. Y esa visita, vamos a ver para qué es. Llamarlos con la gran voz de trompeta y juntarlos. Y vean, vamos a ver aquí, página 14a, verso 144 del libro de citas. Tenemos aquí un extracto del mensaje en las alas de una paloma blanca o de una blanca paloma. Dice: así que hagamos lo que podamos mientras es de día, y algún día habrá. Las alas de un águila blanca bajarán y él nos llevará. ¿Para qué viene? Viene a buscar. Vamos a ver dónde lo habíamos leído aquí. Dice, ¿recuerdan el ángel? Dice, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él es llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Ahora continuando, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y su iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por los hijos del séptimo sello. Por los hijos del ángel que era diferente a los demás. Pertenecen a esa nueva creación. Y ahora encuentra sus últimos hijos que él crea aquí en la tierra por medio del nuevo nacimiento. Nacen en el cuerpo místico de Cristo. Y los que pertenecen a estas etapas han partido. Y solamente queda un rebusco, diríamos, de la séptima edad de la iglesia gentil. Y queda un rebusco del grupo del precursor de la segunda venida de Cristo. Pero en la edad de la piedra angular estarán reuniéndose todos los hijos e hijas de Dios por medio del llamado de la gran voz de trompeta de Cristo, el ángel del pacto, por medio de carne humana. Por medio de carne humana es que él hace ese llamado de la gran voz de trompeta o trompeta final con la gran voz de trompeta del evangelio del reino y llame junto a sus escogidos, sus hijos, en la edad de la piedra angular. O sea, junta el águila mayor, junta a sus aguiluchos. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo en que de un momento a otro levantaremos vuelos de esta tierra hacia la casa de nuestro Padre Celestial en el cielo, para ir a la gran cena de las bodas del Cordero en el cielo. Ahora vieron que es un águila y en las alas de esa águila, de ese águila es que él nos llevará. El águila es Cristo y sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. Como el sol de justicia naciendo
y en sus alas trayendo salvación. El sol es Cristo y sus alas son los ministerios de Moisés y Elías. El ministerio de Jesús como el águila, el ministerio de Elías y de Moisés como sus alas. Y ahí es donde nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Con los demás ángeles mensajeros, miren ustedes, los escogidos de cada edad se fueron, pero no a la cena de las bodas del Cordero. Se fueron al paraíso a vivir cuando partieron de aquí. Pero los escogidos que estarán vivos y que verán su venida y que permanecerán vivos hasta que los muertos en Cristo resucitan, seremos transformados y nos iremos a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. Y con nosotros también serán los ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, con sus grupos correspondientes a sus edades, porque cada uno con su pueblo irá a la cena de las bodas del Cordero. Así es que si el mensajero de cada edad es el líder y los creyentes de su edad son su pueblo, ¿cómo será cuando estemos aquí en el milenio y cuando estemos en la eternidad? Vamos a ir allá al pueblo de San Pablo. ¿Quién estará allí a la cabeza de ese pueblo? Su líder y su gente de su edad, pues es su pueblo que estará viviendo en esta tierra. Y después, si tienen que ir para otro planeta, pues eso lo veremos después. Y así será con cada ángel mensajero. Y también así es para nosotros en nuestro tiempo. Así es que cada persona de cada edad estará donde esté ¿quién? Su mensajero. Porque es parte de ese pueblo. Bueno, hemos visto los hijos del séptimo sello. Y los hijos del séptimo sello que lo verán, que verán el séptimo sello cumplido, revelado, manifestado, serán los hijos del séptimo sello de la edad de la piedra angular. Esos serán los hijos que lo verán en el día postrero, manifestado, velado en su ángel mensajero, como lo vieron los de las edades pasadas en el ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, pero no en el cumplimiento del séptimo sello en su venida. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Y donde esté el mensajero, estará el mensaje y también el pueblo. ¿Y dónde está el mensajero en el día postrero? Pues en la edad de la piedra angular. ¿Dónde está el mensaje? En la edad de la piedra angular. ¿Y dónde está el pueblo? En la edad de la piedra angular, los que ya han llegado. ¿Y los que faltan de llegar? ¿A dónde irán? Pues a la edad de la piedra angular. Porque pertenecen no al precursor, sino al precursado. Como los apóstoles de Jesucristo estuvieron un tiempo con el precursor Juan el Bautista, muchos de ellos, pero después siguieron al precursado porque pertenecían al grupo del precursado. Y Juan dijo que después de él vendría otro, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y enseñó que creyeran en ese otro que vendría después de él. Fueron tontos los discípulos de Juan que no creyeron en el que vino después de Juan. Y por ser tontos, pues no recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los que no habían seguido a Jesús, pero que eran discípulos de Juan el Bautista.
Después Pablo encontró un grupo de ellos, eran como 12 personas. Veían el grupo de Jesús, iba creciendo. Y el de Juan iba poniéndose pequeño. Y encontró un grupo por allá en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Y habla con ellos. Vean la conversación que tuvo con ellos. Capítulo 19 del libro de los Hechos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sabían nada del nuevo nacimiento. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Y no es lo mismo que enseñó nuestro hermano Branham, que creyeran en el que vendría después de él. ¿Y quién es el que vendría después de él? El ángel que era diferente a los demás. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Jesucristo en su cuerpo teofánico, Jesucristo en Espíritu Santo. ¿Y cómo vendrá el ángel del pacto, el verbo? ¿Vendrá el verbo, la palabra? La palabra encarnada ¿en qué? En un hombre. Ese es el misterio del séptimo sello, es el misterio de la venida del Señor. Ese es el misterio de la venida del Padre de los hijos del séptimo sello. Miren cómo viene el Padre de los hijos e hijas de Dios de todas las edades, incluyendo nuestra edad. ¿Cómo viene el Padre? ¿Cómo viene el ángel del pacto que es el Padre? ¿Cómo viene? Viene velado en carne humana y revelado a través de carne humana. Es la venida del verbo en carne humana, el verbo encarnado. Es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Pero el velo de carne no es Jesucristo, como tampoco es Elías y como tampoco es Moisés. Moisés, Elías y Jesús, que muchas veces tienen, ¿verdad? Todos terminan con S ahí, y algunos pues tienen hasta S en, por ejemplo, Moisés. ¿Cuántas S tiene? 2. Jesús, ¿cuántas tiene? 2 también. Elías solamente tiene una, ¿verdad? Es el único que tiene una, pero ahí tiene bastantes S. Recuerden que cuando nuestro hermano Branham o la mamá de nuestro hermano Branham vio las palomitas que vinieron y se posaron sobre el pecho de nuestro hermano Branham, vinieron formando una S, y después cuando se fueron formando una S también. Así le vino esa bendición a nuestro hermano Branham, y algún día él vería la séptima paloma. Y ahora, miren, aquí él llegó a ver 7 ángeles. Y también cuando fue sanado, él vio una palomita, la séptima paloma. Y ahora ven ustedes, la paloma es tipo del Espíritu Santo.
Y ahora miren, ¿quién es el que está aquí? El Espíritu Santo, el ángel del pacto. Jesucristo en su cuerpo teofánico, en Espíritu Santo, ahí manifestado. Él vio aquí lo que la séptima paloma representaba, porque representa al ángel del pacto, al Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero estará viendo esa séptima paloma que él vio ya. Él vio 7 ángeles, y aquí este séptimo ángel que él vio era diferente a los demás. Y para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo estará viendo ese ángel. ¿Y qué significará eso? Lo estará viendo manifestado en carne humana. Será la venida de la palabra encarnada en un hombre, y eso es la venida del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, así como nosotros como individuos recibimos el Espíritu Santo, la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad ha tenido las primicias del Espíritu manifestadas en cada ángel mensajero. Pero para el día postrero tendrá la plenitud del Espíritu de Dios manifestada en carne humana, en su ángel mensajero. O sea que para la iglesia como cuerpo místico, esa será la plenitud del Espíritu de Dios. Como de edad en edad, las primicias han sido la manifestación del Espíritu Santo en cada ángel mensajero. En la edad de la piedra angular es la edad de y para la plenitud de todas las cosas. La plenitud de Dios, la plenitud de la iglesia de Jesucristo, porque entra la plenitud del tiempo, o sea, la eternidad, la edad eterna, en donde ya no hay parada de tiempo, y así por el estilo. Y ahora, ven ustedes cómo, aquí vean, dice, vamos a ver aquí, nos habla de Cristo y del anticristo. Dice, y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Sube, el Espíritu Santo sube. Vamos a ver si podemos ver cómo sube. El Espíritu Santo, que es Cristo, ha estado aquí, subió un poquito más arriba, después subió más arriba, después subió más arriba, después subió más arriba, y ahora sube acá arriba. ¿Y cómo viene? Encarnado en un hombre. Y ahora vean, vamos a leer esto un poquito. Aquí dice, pero cuando Cristo venga, una espada saldrá de su boca como un relámpago. Saldrá y aniquilará a sus enemigos y echará fuera al diablo. Cortará todo lo demás y su vestidura será teñida en sangre y sobre su muslo estará escrito el verbo de Dios. Amén. Él viene con su ejército del cielo. Ese jinete se refiere al jinete de Apocalipsis capítulo 19. Ahora hemos visto que para el tiempo final, por otro lado, el anticristo va a estar también en la tierra. Por eso es que habrá un enfrentamiento algún día, conforme a Apocalipsis capítulo 17 y verso 14. Eso está tan claro aquí. Dice 13 al 14, dice, estos tienen un mismo propósito, los 10 reyes,
y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esos son los miembros de la iglesia de Jesucristo del día postrero y de las demás edades de la iglesia gentil cuando resuciten y cuando todos estemos con el nuevo cuerpo. También en Apocalipsis capítulo 19 es bueno tener siempre 2 testigos o 3. Y ahora vamos a ver otro testigo. Capítulo 19, verso 19 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y si eso ocurre cuando ya estemos transformados, ¿cómo será? Pues tendremos también a los muertos en Cristo con nosotros y con sus ángeles mensajeros. Así es que va a haber un cambio de reino. Y no vamos a especificar mucho sobre eso para así que todo se cumpla conforme a la profecía. Y ahora nosotros viviendo en este tiempo, en la edad de la piedra angular, ¿quiénes somos? Los hijos del séptimo sello. Y estamos viviendo en este territorio latinoamericano y caribeño, porque en este territorio es donde el séptimo sello sería cumplido, el séptimo sello sería abierto, revelado a su iglesia, y sería en este territorio donde el llamado de la gran voz de trompeta sería realizado por el séptimo sello, por el ángel que es diferente a los otros ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Pero recuerden, en cada uno de esos ángeles se reflejó lo que él estaría haciendo en el día posterior a través de su manifestación en carne humana. Así como el ángel del pacto se reflejó en el Antiguo Testamento, en los profetas del Antiguo Testamento, él reflejó allá en ellos la primera venida de Cristo y también reflejó su segunda venida. Es la venida del ángel del pacto para el día postrero, como fue la venida del ángel del pacto 2000 años atrás. Y ahora los hijos del séptimo sello son los hijos del ángel del pacto, los hijos del Espíritu Santo, los hijos del Verbo, los hijos del Verbo que era con Dios y era Dios. Y por consiguiente, siendo los hijos del séptimo sello, son los hijos del Verbo y por consiguiente son los hijos de Dios. Miren la forma en que vendrían los hijos de Dios a ser manifestados aquí en la tierra. Y cuando recibamos el nuevo cuerpo, nosotros los que vivimos y los que han partido reciban la resurrección en sus cuerpos eternos, en cuerpos eternos, se cumplirá la palabra que está escrita en Romanos capítulo 8, versos 20 en adelante, donde dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el cuerpo teofánico, tenemos el Espíritu teofánico de la sexta dimensión. Ahora nosotros que tenemos de las primicias del Espíritu, o sea, ya tenemos el cuerpo de la sexta dimensión y solamente nos falta el cuerpo eterno, físico,
y glorificado que Él nos ha prometido, que será igual al suyo. Y no solo ella, no solamente ella, la naturaleza, sino también nosotros mismos que tenemos, o sea, la creación, no solamente toda la creación, sino nosotros, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, que es la adopción, que es la transformación de nuestro cuerpo, para así tener el nuevo cuerpo. Al tener el nuevo cuerpo, estaremos ya físicamente también redimidos, físicamente ya adoptados. Ahora podemos ver que cuando estemos adoptados, o sea, cuando ya estemos transformados, teniendo el cuerpo nuevo, ya entonces los negocios de nuestro Padre Celestial físicamente también estarán en nuestras manos. Y estaremos como reyes, físicamente también en el glorioso reino de Jesucristo. Y estaremos también como sacerdotes. Miren, ahí tenemos las dos esferas, la física y la espiritual. Como reyes, la esfera física y política. Como sacerdotes, la esfera espiritual. ¿Por qué? Porque somos los hijos del séptimo sello. Somos los hijos del ángel del pacto. Somos los hijos del verbo, la palabra, que era con Dios y es Dios, y que se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y fue conocida la palabra hecha carne como Jesucristo. Somos los hijos de Jesucristo, del segundo Adán, y por consiguiente somos los descendientes ¿de quién? De Dios, por medio de Jesús. Por eso Él dice que Él es también nuestro hermano, porque Él vino en carne humana, pero creada por Dios para llevar a cabo la redención nuestra. Él es nuestro hermano, Él también es nuestro Padre y Él es nuestro Dios. Él es el todo de nosotros y para nosotros. Él es la cabeza de su iglesia, de esta nueva raza que ha estado Dios creando de edad en edad. Y ahora nos ha tocado a nosotros en este tiempo final. Y en este tiempo final, así como sucedió en cada edad, donde le envió un mensajero y con ese mensajero envió muchos ministros, colaboradores que trabajaron en la obra de Dios en la edad que les tocó vivir. Así fue de edad en edad. Y ahora, para nuestro tiempo, Él también enviaría a su ángel mensajero, y con ese ángel mensajero y a ese ángel mensajero le enviaría muchos ministros para trabajar en la obra de Cristo de la edad de la piedra angular. Y por eso es que estamos todos unidos trabajando en esta hora final en la cual todos nosotros nos encontramos.
Estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos. En el tiempo que Dios prometió para su iglesia, para sonar la trompeta final o gran voz de trompeta. Estamos en el ciclo divino más glorioso de todos los tiempos. El ciclo divino que todos deseábamos, y ese es el que nos ha tocado a todos nosotros. No porque le pedimos a Dios que nos enviara en este ciclo divino, sino porque Él así lo determinó. Ustedes ven que estoy buscando algo por aquí que quiero darles a ustedes, pero todavía no lo he conseguido. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver si puedo conseguirlo, y si lo consigo, les estaré dando también esa partecita. Esta partecita todavía no la he podido conseguir. Luego tendré que marcarlo bien para que ustedes lo puedan tener, ya que de momento no lo he podido conseguir para ustedes. Pero en alguna ocasión les daré esa partecita. Vamos a leer esto aunque sea. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel, al mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad, como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Vieron ustedes? Hay que las promesas dadas a los 12 apóstoles para ser cumplidas en medio de los hebreos. Ahora, a estos ángeles mensajeros, vean ustedes, la porción será especial, porque ellos con sus grupos tendrán una bendición muy grande, así como los apóstoles están para juzgar a las tribus de Israel, a las 12 tribus. Ahora, estos mensajeros tendrán una posición muy importante entre los gentiles y vendrán a ser las cabezas para juzgar a los gentiles. Durante el reino milenial, los veremos a ellos como las cabezas ahí. Y si vamos a tener de 7 a 8 naciones poderosas, ellos estarán cada uno a la cabeza de una de esas naciones. Ahora, vamos a dejar eso quietecito ahí. Dice, promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles, estando sentados sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego, acuérdense de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia
de su día. Y cada ángel mensajero presentará a Jesús su grupo de cada una de esas edades. Aquí vamos a dejar esta partecita también tranquilita aquí, y ya en otra ocasión les leeré esa partecita que les dije. Aquí tenemos algo que es muy bueno. Dice: tenga cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios, es la palabra o simiente, o sea, el alma. No el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es temporal, este cuerpo, y el espíritu que recibimos del mundo, vean ustedes, es del mundo. Eso no es predestinado, ni el cuerpo físico tampoco, que es mortal. Es el alma que viene dentro del cuerpo físico que hemos obtenido por medio de papá y de mamá. Bueno, esto fue aquí digamos el postre, porque ya habíamos terminado. Si les consigo después, mientras Miguel termina, si les consigo esa partecita, se la estaré pasando quizás a Miguel, o la dejaré para mañana, pero yo no sé si ustedes son así como yo, que lo que podamos hacer hoy, lo hacemos hoy, porque para mañana Dios nos dará más cosas. Y así pues, bueno, he estado buscándolo desde allá y lo tengo marcado, pero no me aparece por aquí. Por lo tanto, lo estaré dejando para luego, para que así ustedes pues lo escuchen luego. Vamos a pedir a Miguel pase por aquí y yo continuaré buscándolo aquí. Esto tiene que aparecer aquí está. Vamos a pasar a Miguel por aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y adelante sirviendo a Cristo, hijos del séptimo sello. Al decir hijos del séptimo sello, tenemos en claro que el séptimo sello es el ángel que era diferente a los demás, y que ese ángel que era diferente a los demás es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es Jesucristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, y es también el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Es el verbo que era con Dios y era Dios y sigue siendo Dios. Dios está en ese ángel, en ese cuerpo teofánico, y para el día postrero estaría con nosotros, así como estado de edad en edad, manifestándose en la porción correspondiente a cada edad, en medio de su iglesia, así como acompañó al Israel terrenal en su recorrido hacia la tierra prometida, y así como libertó al pueblo hebreo. Vean ustedes, es el que ha realizado esa liberación al nosotros creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. Ahí produjo la liberación como la produjo en Egipto, libertando al pueblo hebreo. Vean, allí tenían el Cordero y acá también, para esa liberación. Y luego acompañó al pueblo hebreo hasta la tierra prometida y habitó también en la tierra prometida. Y ahora es Cristo el que ha estado viajando de edad en edad por este periodo de tiempo de 7 edades, y sigue hasta llevarnos a la edad de la piedra angular, en donde se van a materializar
todas las demás cosas que no pudieron ser materializadas en las 7 edades de la iglesia gentil, en donde recibiremos la tierra prometida del nuevo cuerpo y donde iremos a la cena de las bodas del Cordero y después regresaremos a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Es este ángel el que acompañó al Israel terrenal y es el mismo ángel el que ha estado acompañando al Israel espiritual. Y vean ustedes, se le apareció al Israel terrenal velado en carne humana 2000 años atrás. Y para este tiempo final se le aparecerá a su iglesia, al Israel espiritual, velado en carne humana de nuevo. Y luego se le aparecerá de nuevo al Israel terrenal. Bueno, ya esto como que es el postre, ya esto no estaba en lo que habíamos hablado, pero vea, es parte también de todo lo que hemos estado hablando desde hace muchísimos años. Es parte del mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino. Bueno, vamos a dejar a Miguel por aquí para que así Miguel continúe y luego nos dé el receso. Ya yo tengo que viajar hacia ¿dónde, Tirso? Hacia la otra actividad. Ustedes tendrán su receso aquí y yo estaré allá con las personas que estarán allá. Y luego en la noche ustedes tienen actividad aquí. Entonces nos veremos en la noche, Dios mediante, en la actividad de la noche, en donde esperamos grandes bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, el ángel, que era diferente a los demás. Y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Que Dios les use grandemente en su obra, en este día postrero, en la edad de la piedra angular, y que pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y que los escogidos que Dios ha colocado en nuestras congregaciones sean bien alimentados con la palabra del ángel del pacto y sigan creciendo hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura de Cristo, lleguemos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y que los muertos en Cristo pronto resuciten en sus cuerpos eternos, para que así pueda luego llevarse a cabo la transformación de nuestros cuerpos y luego ser llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y hasta la noche, Dios mediante.